Hola, soy Magali Delfín Hamed del canal Hacia un Pensamiento Consciente que sale en YouTube. Tengo el gusto de estar grabando desde las instalaciones de VM Campus Veracruz, agradeciendo a VM, a VN del campus, obviamente, VM en línea, y en particular a la Red Nacional de Incubadoras de Empresas y a la incubadora de empresas de este campus Veracruz. Seguimos hablando en este segmento de errores en el emprendimiento y tengo el placer de charlar con el maestro José Sadot Rodríguez Jacome, quien es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas y se desempeña actualmente como coordinador de la incubadora de empresas de este campus Veracruz. Maestro, nuevamente bienvenido a este episodio. Muchísima experiencia tiene usted y muchos temas tendría que platicar y me encantaría tener el placer de charlar con usted en este canal. Estábamos hablando de errores del emprendimiento y dijimos que íbamos a platicar de un plan de negocios y en particular del modelo de negocios que usted y ustedes desde la incubadora manejan, que ha resultado y que era el modelo Canvas. ¿Qué nos puede platicar de este modelo de negocios, maestro? Que es sumamente importante que cualquier emprendedor lo pueda desarrollar, ya que es como una radiografía de lo que sería el emprendimiento. ¿Por qué? Porque tocamos diferentes tipos de casillas en Canva. Hay quien hace un modelo Canva de 9 casillas, de 12 casillas, pero lo interesante aquí es que vamos a plasmar precisamente cuál es, uno llama el problema, pero realmente es la necesidad o la oportunidad de negocio que vemos. También veríamos quiénes son nuestros clientes o el objetivo del mercado, nuestras propuestas de valores, cuáles son nuestros canales, a través de cómo nos vamos a comunicar y cómo nos vamos a distribuir nuestro producto o servicio, cómo nos vamos a dar a conocer, en fin, ingresos, gastos, todo eso viene plasmado en un modelo Canvas. En la red de incubadoras incluso estamos trabajando con el modelo Lean Canvas, que es el de What One. Cambia un poquito, pero la esencia es la misma. Entonces, es sumamente recomendable que cualquier emprendedor pueda plasmar su negocio en esa tablita, vamos a decirlo así, que es una diapositiva, en donde viene prácticamente toda la radiografía de su negocio. Perdón, ando afónica. Excelente, maestro. Y es que no es lo mismo lanzarse a un emprendimiento solamente porque me late, creo, ¿no? Y yo les platicaba a usted y al público que nos escuche en este canal que en una ocasión tuve un emprendimiento donde tuve muchos errores, pero fíjese, he aprendido de esos errores. Y yo creo que aquí lo importante es justamente ser consciente de qué hiciste o qué dejaste de hacer. Y justamente en ese entonces yo no hice un plan de negocio como tal, porque muchas veces se cree que nada más es realizo un estudio de mercado o sé hacer bien esto. No, hay que establecerlo en un documento y usted nos ha dicho, ¿no? Sí, de hecho, incluso algo que también tocamos un poquito en la cápsula anterior es el plan financiero. El emprendedor piensa, vamos a hablar de varios detalles al aspecto financiero, piensa que cada vez que cae un ingreso al inicio de su emprendimiento ya es una utilidad. Y realmente yo les diría, lo que están haciendo es recuperar la parte de capital. Y primero hay que retornar la inversión y ya después vamos a hablar de utilidades, de rendimientos, porque es muy fácil agarrar y tomar el dinero y irnos. Hay que recordar que un objetivo del emprender es que ese emprendimiento sea autosustentable. Es decir, que ya solito el emprendimiento se pague sus propios gastos. Que nosotros no tengamos que meter la inversión, al contrario, que podamos tomar rendimientos, pero eso no se da a la semana, a los 15 días, al mes. Depende, obviamente, el producto o servicio, pero hay que tener ese punto de retorno de la inversión. Hay que ir viendo los flujos de ingresos que tengamos, los flujos de ingresos. Hay que cimentar bastante bien nuestro plan financiero para saber en qué terreno nos estamos moviendo
y qué terreno nos moveremos en un futuro determinado. Entonces, hay, por ahí leí en alguna ocasión de una técnica que es voltear hacia el pasado, porque siempre vemos que hay que mirar hacia el futuro, pero voltear al pasado indica eso. Vamos a suponer en 5 años en dónde nos vamos a estar viendo. Ok, ahora ya estoy ubicado en esos 5 años, no sé, 2029. ¿Qué hice en el 2028 para llegar al 2029? ¿Qué hice en el 2027 para llegar a las metas del 2028? Y así. Hay personas que dicen, no, pero ¿cómo voy a saber cómo me voy a ver y qué hice? Es que es eso precisamente, tratar de imaginarnos qué es lo que tengo que hacer, qué estrategias tomé para poder llegar hasta allá, ¿no? De una buena base, una buena cimentación, es el plan financiero. Desde luego, el plan financiero, desde mi experiencia en la consultoría, es algo que más que nada falla en los emprendimientos. Y usted acaba de nombrar también algo muy importante, aparte de lo que es el plan financiero, que muchas veces no vemos hacia atrás. Queremos ver a un futuro, que sí es importante la visión, la misión. Y en el segmento anterior usted decía también algo muy valioso, que era, aunque sea un negocio pequeño, debes tener tu misión, tu visión, pero ¿qué pasa cuando no vemos las prácticas que hemos realizado en el pasado que nos han llevado a este presente? El pasado es bueno evaluarlo para ver cómo podemos mejorar hoy y cómo podemos mejorar el futuro, ¿no? Y me parece a mí también que lo que dice usted es punta de lanza de por qué hay tantos errores en el emprendimiento, porque no nos autoevaluamos. Es correcto, la autoevaluación. Dicen que eso que no podemos medir es sujeto de no poderse mejorar, entonces nos tenemos que medir. Por ejemplo, uno de los segmentos que vienen en el Lean Canva es precisamente las métricas claves. ¿Cómo sé que mi negocio está teniendo éxito? Ah, porque tengo ingresos. Pero esa era tu meta, o sea, realmente eso es lo que quieres alcanzar, porque si no es así, no estás teniendo éxito, habrá que trabajar para un poco más. Y también que sean metas retadoras, porque, bueno, a lo mejor puedo decir, sí, pero para este día quiero nada más 1,000 pesos de ingresos, y a lo mejor con mi producto lo puedo alcanzar relativamente rápido o relativamente fácil. No, hay que tener metas retadoras, tampoco tan elevadas para no alcanzarlo y eso provocar un pesimismo. Los dos extremos son malos. El optimismo y el pesimismo son malos. Siempre hay que esperar lo mejor, pero hay que prepararse para lo peor, ¿no? Entonces, eso es el emprendedor, tiene que tener ese tipo de características. Y algo que comentábamos en el Inter de las cápsulas es, ¿y cómo integro mi equipo de trabajo? Porque muchas de las veces es, bueno, pues voy al hermano, al amigo, sobre todo al amigo, y a lo mejor el amigo no tiene la misma perspectiva, no tiene la misma visión. Ya me ha tocado conocer también casos de emprendimiento que sí han tenido cierto éxito, pero han tenido que cerrar porque los amigos no tienen la misma visión que el emprendedor original. Entonces, esa parte también hay que verla, hay que trabajarla, hay que ver cómo integramos el equipo de trabajo, quiénes van a ser nuestros colaboradores, cómo los lideramos, cómo los motivamos. En fin, la verdad que es una parte interesante también, que también puede llegar a volcarse un error del emprendedor si no lo sabe manejar. Y esto, maestro, falla mucho, ¿verdad? Sobre todo en empresas familiares. No quiere decir que en empresas institucionales esté todo perfecto, porque justo es algo que considero que hay mucho que trabajar y me encantaría tener la oportunidad de dialogar un tema de estos con usted en un programa posterior, porque hay mucho que compartir de su parte, pero justamente acaba de tocar en un punto crucial, el capital humano. Los emprendimientos muchas veces fallan por no tener el capital humano adecuado. Y desde mi experiencia, y no sé qué me puede compartir usted, he visto que a veces uno cree que capacitando a la gente lo puedes instruir en el proceso que deseas o que requiere tu empresa. Sin embargo, si tú no contrataste, reclutaste, seleccionaste al personal idóneo,
muy poco podrás hacer en la capacitación. La capacitación es importante, pero cuando inicias con una selección de personal acorde a tu emprendimiento. Es sumamente importante. Obviamente, a lo mejor cuando empezamos a emprender, y si somos solamente una persona, tenemos puestas todas las cachuchas. Somos el que abrimos la empresa, barremos, limpiamos, compramos, vemos con el proveedor, vemos con el cliente, en fin, vemos todo. Pero ya desde ahí tenemos que empezar a pensar que también, conforme voy avanzando, ¿a quién voy a contratar? ¿A quién voy a contratar para que me lleve la contabilidad, por ejemplo? No voy a contratar a alguien que no sea profesionalmente adecuado para esa área. Tengo que contratar a alguien que conozca de este tipo de herramientas para que me lleve de forma adecuada este tipo de situación, ¿no? A lo mejor también quiero manejar redes sociales. Y hoy a lo mejor todo el mundo nos sentimos que al tener un celular manejamos redes sociales porque tenemos una página pero no. Hay community managers que son especialistas en esto y entonces, pues bueno, habrá que ver en su momento la capacidad económica que tenga para contratar ya un community manager para poder avanzar en ese tema. En el área legal también, ver si voy a estar estableciendo contratos de crédito con los clientes. Sí, a lo mejor puedo bajar un formatito en internet, pero no hay mejor que un abogado para que nos dé la asesoría necesaria para un contrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que irse formando un adecuado equipo. Si vamos a ir teniendo familiares, yo les diría, sí, son familiares y esto igual lo podemos tocar en una cápsula aparte, pero para no dejarlo ahí pendiente, todo por escrito. Todo por escrito, porque uno puede llegar a igual con los amigos, ¿no? Que porque son amigos, son los compadres, son los familiares, nunca vamos a tener un problema. No, mejor todo bien por escrito, hasta donde llegan los derechos, hasta donde llegan las obligaciones de los equipos con los cuales estamos colaborando. La capacitación que usted comentaba es sumamente importante, pero un tema principal es el liderazgo. Desde luego. Sí, el hecho de esa comunicación también efectiva que tenemos que tener con nuestro equipo de trabajo para que ellos entiendan cuáles son nuestros objetivos y hacia dónde queremos llegar. Es decir, si no logramos convencer ni siquiera a nuestro propio equipo de trabajo de nuestro objetivo de emprendimiento, pues será complicado que convenzcamos pues, a un cliente. Entonces, sí es una parte que hay que tener muy en cuenta. A veces también el emprendedor la deja de un lado, pero no. Todo, como hemos visto, hay muchos elementos para un emprendimiento. Muy interesante todo lo que me comparte y nos comparte, maestro Sadot, y ese plan financiero del cual usted, como maestro en finanzas, es experto. Es importantísimo cuidarlo. Usted hablaba de que ese plan financiero, en otras palabras, yo lo interpreto como que debe ser conservador, ni muy ambicioso, ¿sí? Que sea subjetivo, ni algo tampoco que sea el parámetro negativo del plan financiero. Tengo que ser más realista en plantearlo y de alguna manera tener una previsión financiera, previsión de lo que pueda surgir en el negocio, ¿no? Para eso el plan que se realiza y en este caso se propone el modelo de Lean Canvas. También algo importante que usted me comentaba en este segmento es la necesidad de que si tú tienes tu plan financiero, debes cuidar que la persona que lo realice sea un experto. De pronto decíamos, en empresas sobre todo familiares, podemos decir, bueno, lo realiza mi primo porque él tomó un cursito por ahí de finanzas, pero a lo mejor no sabe el impacto o la visión o el conocimiento del negocio para llevarme las finanzas del mismo, y que desde un principio también uno debe ponerse la camiseta de todos los roles, ¿no? Si quiero desde el principio yo contratar a alguien para todo, pues seguramente mi emprendimiento no va a funcionar y va a tener desde el inicio muchísimos errores, ¿no? Sí, es correcto. Incluso en ese mismo plan financiero, otro aspecto que hay que ver mucho y que a veces no le gusta tanto al emprendedor son los costos. Porque está mal calculado, a veces está mal calculado. Hay que entender que es un costo fijo, que es un costo variable,
cómo le integro, cómo integro el precio de venta, ya con esos costos, cuál es mi punto de equilibrio, porque luego no sabemos ni cuánto tenemos que vender para cuando menos no perder. Entonces es sumamente importante el costeo, el adecuado costeo, porque podemos costear, pero estar equivocados, y eso nos puede llevar a varias cosas. Una, a lo mejor vender con un margen de utilidad y no al que nosotros pensamos tener. Lo peor es que podamos estar vendiendo por abajo de ese margen y entonces vamos a estar vendiendo pero con pérdida. Pues siempre va a decir, ¿pero por qué no alcanza el dinero si estoy vendiendo bien o me estás vendiendo con pérdida? Y la otra es ver cómo podemos reducir los costos, porque a lo mejor tengo gasto excesivo. Habría que ver en dónde tengo ese gasto excesivo para poderlo reducir y elevar el margen de utilidad. Otro detalle es que a veces pensamos que, hablando financieramente, es que pedir un préstamo, los intereses los pagamos pues el empresario. Sí y no. El empresario lo paga de manera efectiva a la ejecución financiera, pero quien lo tiene que pagar es el cliente. ¿Y cómo lo paga? A través del costo. Ya sea por elevando el precio de venta, habría que ver si aguanta el mercado, o conteniendo el precio de venta, pero entonces entender que mi margen de utilidad pues va a ser menor. Menor. Al final del día lo paga el cliente, pero también esa es la importancia del plan financiero, porque hay que ver en qué momento puedo pedir un préstamo, si voy a tener la capacidad de liquidez, durante cuánto tiempo, y ver cómo va a afectar eso a mi margen de utilidad, obviamente. Y usted nos decía, no es que tener ingresos no es lo mismo que tener utilidad. Ujú. Y un plan adecuado donde se analicen debidamente los costos nos puede llevar a realmente saber si estoy teniendo utilidad o no, que es el objetivo de todo negocio. Maestro, muchísimas gracias por haber estado hoy aceptando la invitación en estos 3 episodios. Esperaría poder contar nuevamente con su participación para otro tema, por ejemplo, empresas familiares, liderazgo, comunicación efectiva y todo lo que nos ha usted mencionado, que nos faltarían horas para dialogar sobre ello. Muchísimas gracias al maestro Sadot. Él es el coordinador de la incubadora de empresas del campus Veracruz. Agradezco a VM, a la Red Nacional de Incubadoras de Empresas, recordándoles también que hay la incubadora de empresas en línea en esta institución. Y bueno, VM por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Gracias por la producción de este canal, de estos episodios. Yo soy Magali Delfín Hamed, hacia un pensamiento consciente, canal de YouTube. Gracias.